Dios nunca va a ser fácil, nunca va a ser fácil. Pero tú tienes que mirar a tu llamado, tienes que mirar al llamado que Dios te hizo un día, y tú tienes que sentir ese llamado de Dios en tu corazón. Porque los que se sienten llamados por el Señor, esos van a continuar hacia adelante. El que no se siente llamado por el Señor, lo va a dejar. A la mitad del camino se volverá atrás. Será como la mujer de Lot, que se dio la vuelta. Y cuando tú te das la vuelta, te conviertes en estatua de sal. El enemigo es astuto. Y la palabra de Dios dice, no desconocemos las maquinaciones, la forma de trabajar que tiene el enemigo. El enemigo tiene formas de trabajar en las cuales hace que nuestras vidas se desgasten y lleguen a un punto donde ya no queremos saber absolutamente nada, sino que nos quedamos paralizados. Simplemente venimos a la iglesia, venimos a la congregación, asistimos a la reunión, pero no nos comprometemos más allá de lo que es estar y escuchar. Y porque nos da miedo, tenemos temor. El enemigo ha puesto temor en nosotros, pero tenemos que ser valientes. El enemigo va a hacer lo imposible para que tú no seas la persona que Dios quiere hacer posible. Él tiene un plan contigo, Dios tiene un plan contigo, y el enemigo también tiene un plan contigo para que el plan de Dios no se cumpla. Él tuvo un plan con Adán y Eva para que no se cumpliera el propósito de Dios en ellos. Y también tiene un plan contigo. Cuando tú naciste, ya el enemigo tuvo un plan para que no se cumpliera el propósito de Dios. Ya el enemigo, antes de yo nacer, ya estuvo a punto de matarme en el vientre de mi madre. Yo nací con varias vueltas de cordón umbilical en el cuello, rojo, ya ahogándome, pero no pudo el diablo destruir el propósito de Dios. Lo ha intentado matarme, lo ha intentado, y él va a intentar por todos los medios hacer que el propósito que Dios tiene para ti no se cumpla, y tú tienes que ser entendido en esto. Una de las maneras que el enemigo tiene para que no se cumpla el propósito en ti es cansarte, te cansa, te agota espiritualmente y te agota físicamente. Y cuando tú te sientes agotado físicamente, no puedes hacer nada. Por eso es importante que tú encuentres la paz en el Señor. Porque cuando tú encuentras la paz en el Señor, tú descansas en Él y los problemas los llevas de otra manera. Tienes que aprender a llevar los problemas. Porque si los problemas los llevas tú, vas a ser cada vez más perseguido por esos problemas hasta que van a acabar contigo. Segunda de Corintios 2, 10 y 11. Vamos a ver qué dice aquí. Segunda de Corintios 2, el 10 y el 11. Dice, y al que vosotros perdonáis, yo también. Aquí había habido un problema en la iglesia de Corintio. Había habido un problema grave en el cual había un hombre que, se acostaba con su suegra. Estaba acostando con su suegra. Imagínate el problema que había en la congregación. Entonces expulsaron a ese hombre, lo expulsaron de la congregación. De tal manera que Pablo dice, no, tenéis que expulsar a ese hombre porque lo que está haciendo es algo que no se puede consentir en la congregación. Pero ese hombre, cuando está puesto en disciplina, ese hombre se arrepiente de tal manera que entonces en el arrepentimiento la congregación lo perdona. Y mira lo que dice Pablo aquí. Dice, y al que vosotros perdonáis, a ese hombre que había hecho una vileza en la congregación, dice, yo también, porque también yo lo he perdonado. Lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Si tú guardas rencor y en ti hay una falta de perdón, el enemigo gana ventaja sobre ti, porque tú le abres la puerta al enemigo
porque lo que hay en ti es una raíz de amargura. Eso se convierte en una raíz de amargura que puede provocar en tu corazón, puede provocar una enfermedad, puede provocar algo que va a ser dañino para ti, va a ser muy dañino. Por eso Pablo dice, al que vosotros habéis perdonado, yo también lo perdono. O sea, no es que, mira, vosotros lo perdonáis, pero yo no lo puedo perdonar, porque lo que ha hecho está muy mal. Fíjate, no, Pablo dice, Pablo en esa sabiduría dice, no, al que vosotros habéis perdonado, yo también lo perdono, para que el diablo, para que Satanás no gane ventaja alguna. Entonces tú tienes que ser sabio y tienes que aprender que el enemigo cobra ventaja cuando tú guardas rencor, cuando tú guardas odio, cuando tú aborreces algo en tu corazón a alguien, entonces el enemigo gana ventaja sobre ti. Esa puerta abierta, porque la falta de perdón es una puerta abierta al enemigo, eso puede traer enfermedad sobre tu vida, eso puede traer cualquier plaga sobre tu vida. Por eso es importante que tú examines tu vida y no tengas rencor hacia nadie y ni falta de perdón hacia nadie, porque Cristo nos enseñó en la cruz que aún siendo crucificado, siendo golpeado, siendo magullado, estando colgado en la cruz sobre 3 clavos, Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y el Cristo mismo nos enseñó lo que es el verdadero poder del perdón. Él nos enseñó en el Padre Nuestro y nos dijo, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Quiere decir que tú no puedes guardar, que te han hecho daño. Levantar la mano a quien no le han hecho daño. A mí me han hecho daño. Y todos podríamos levantar la mano. Todos hemos sido dañados de una forma o de otra. Sea por los hermanos, sea por los amigos, sea por los pastores, sea por la iglesia. Todos hemos sido dañados, pero todos tenemos el deber de orar y de perdonar a aquellas personas que nos han ofendido y que nos han hecho daño, porque eso repercute no en la persona, repercute en nosotros. Tú le cierras la puerta automáticamente al enemigo y Dios puede protegerte. Cuando tú no perdonas, tu corazón está abierto para que cualquier demonio, cualquier enfermedad pueda venir a atormentarte. Por eso es muy importante que lo entendamos. Pero es que lo que me han hecho no se puede perdonar. No se podía perdonar lo que le hicieron a Cristo y sin embargo Él lo perdonó en la cruz del Calvario. Tenemos que aprender a ser realmente creyentes porque no desconocemos cómo trabaja el diablo y por eso es muy importante que nosotros tengamos conciencia de que no podemos dejarle puertas abiertas al enemigo. El enemigo es un especialista en contienda, es un especialista en contienda, en peleas, en divisiones. Pero la forma correcta de resolver estos problemas es perdonando, amando y siendo amable. Perdonando, amando y siendo amable. Cuando tú perdonas, cuando tú eres amable, dice la palabra de Dios, Pablo dice, vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. La palabra gentileza es amabilidad. La palabra gentileza es una persona que tiene un carácter humilde, un carácter en el cual tiene un testimonio de que esa persona realmente es una persona afable, que te puedes dirigir a esa persona, que no es una persona de contienda. No, tú tienes que aprender que gana más el que perdona que el que no perdona. ¿Amén? Gana más el que perdona que el que no perdona. Gana más el que no se defiende de la ofensa que el que se defiende de la ofensa. Gana más el que se calla delante del insulto a aquel que vuelve otra vez a insultar. Gana más siempre el que retrocede y es un pacificador, como dice la palabra, bienaventurados los pacificadores, porque de ellos es el reino de los cielos. Eso tenemos que aprender a entender estas cosas, porque si no el diablo va a empezar a meter cizaña entre medio de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestros corazones, y vamos a ser peores que el mundo, porque, hermano, Dios mismo lo dijo.
Cuando el enemigo se fue de nuestras vidas, porque el Señor lo sacó de nuestras vidas, dice que ese espíritu que estaba en nosotros empieza a dar vueltas por lugares secos. Y dice, y no hallando lugar donde morar, dice, volveré al cuerpo, volveré a la persona de la cual fui expulsado. Y cuando viene, halla la casa barrida, adornada, y la halla, vamos, en unas condiciones tan óptimas que dice, aquí se puede morar. ¿Por qué está vacía, adornada? Porque ese hombre ni ha buscado a Dios, ni ha orado, ni ha llenado su corazón de agradecimiento. No. Entonces tú tienes que llenar ese templo, tienes que llenarlo del Espíritu Santo. Lo tienes que llenar del Espíritu, lo tienes que llenar del amor, lo tienes que llenar de perdón, lo tienes que llenar de buenas actitudes. Por eso dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. Amén. Pero si la palabra de Cristo no mora en abundancia, va a morar el mundo. Y si mora el mundo, cuando venga ese espíritu otra vez, dice que no vuelve solo, sino que vuelve con 7, peores que el que había antes. Dice, y el postrer estado de ese hombre que se llama, entre comillas, cristiano, que puede estar incluso en la iglesia, pero dice que el postrer estado de esa persona es aún peor que el primero. Y entonces viene esa frase que a veces he escuchado muchas veces, es mejor los de la calle que los que están dentro. No, eso es verdad. Lo que pasa es que los que están dentro no se han limpiado y hay que limpiarse de toda contaminación. Hay que limpiarse, hermano, por tu propio bien. Por tu propio bien tú tienes que aprender a limpiarte de toda contaminación. No puedes jugar con fuego. Dice que jugará el hombre con las brasas sin quemarse. Cuando tú juegas con el fuego, al final te quema. Cuando tú juegas con la tentación, al final la tentación te puede. Cuando tú juegas con algo que tú crees que puedes, dices, no, yo puedo, yo lo domino, yo soy... Tú no dominas nada. Tú no dominas nada. O le cierran la puerta totalmente al enemigo, o como le dejen la puerta un poquito abierta, el gato entra. Y ese gato entra, porque sabe entrar. Y nosotros pensamos que el diablo no, el diablo es astuto. Y él te dice, no, un poquito no pasa nada, un poquito de alcohol, un poquito de droga, un poquito de sexo, un poquito de falta de perdón, un poquito de rencor. Le estás abriendo la puerta al diablo. Y al diablo hay que cerrarle la puerta en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, yo lo digo por vuestro bien. Cada uno es libre de hacer lo que quiera. A mí me dicen que soy muy bueno. No soy bueno. Yo le doy oportunidades a la gente. Yo le doy oportunidades a las personas. Porque a mí no me tenéis que dar cuenta, le dais cuentas a Dios. Entonces, no me falláis a mí, falláis a Dios. Yo hago lo correcto, yo os doy oportunidades, hermanos, para que sirváis a Dios. Yo os doy oportunidades, no es que soy demasiado bueno. Hay iglesias que no sirve nadie y que gente que no puede subir a un púlpito o subir a una plataforma o hacer algo en la iglesia, cualquier cosa, si no ha estado 6 meses primeramente en una iglesia siendo probado. Pero hermano, no es esa la forma que Dios tiene de trabajar. Si tú dices que tú eres un creyente, que tú eres cristiano, yo tengo que verte, medianamente tengo que verte un poquito. Pero cuando yo te pongo a servir o te pongo en un puesto, tú no me fallas a mí, le fallas a Dios. Yo te he dado la oportunidad, te he abierto la puerta de mi casa, te he sentado en mi mesa para que tú puedas hacer lo que tú realmente quieres. ¿Por qué, hermanos? Porque es así. Yo soy así. Yo no es que sea demasiado bueno. Ahora, permíteme que te corrija. Si te equivocas, permíteme que te corrija. Porque la corrección no viene para destruirte, viene para mejorarte. ¿Amén? La corrección nunca viene para destruir a nadie, viene para mejorar. Viene para mejorar. O cuando tú llevas el coche al mecánico y le encuentran un fallo, tú te enfadas con el mecánico. Tú llevas el coche al mecánico porque te hace un ruido. Y cuando te hace el ruido, dice el mecánico, tienes una válvula que hay que cambiarla, te va a costar 700 euros. ¿Pero usted qué dice? ¿Pero usted qué se ha pensado? ¿Pero qué dice usted, hombre? Por favor. No. ¡Ey! El problema no tiene su coche, el problema lo tiene usted. Yo no simplemente le estoy diciendo lo que le pasa al coche. ¿Amén? O sea que el que está aquí y el Señor te está diciendo lo que hay en tu vida. Ahora tú corrígelo o no corrígelo. Tú eres libre de vender el coche. Vende el coche.
Vende el gato, el perro es mío, pues véndelo. No dice eso la gente, el perro es mío. Pero no es que sea bueno, es que cada uno dará cuenta delante del Señor, amén. Entonces, yo cuando salgo de aquí, es tu vida. Yo no puedo estar tras tuyo. Tú tienes que ser maduro ya para saber lo que hace, amén. Cada uno tiene que ser maduro. El enemigo te confunde cuando tú confundes al diablo. Tú confundes al diablo cuando tú eres amable. Tú confundes al diablo cuando tú reaccionas en amor. Tú confundes al diablo cuando tú perdonas a tu enemigo. Tú confundes al enemigo cuando tú eres humilde delante de la circunstancia. Tú confundes al diablo cuando las cosas te van mal y dices, no, pero el Señor está conmigo, el Señor me va a ayudar. Porque lo que quiere el diablo es que tú confieses, estoy mal, estoy agotado, no puedo más, esto está muy mal. Eso es lo que quiere el diablo, que tú confieses con tu boca, porque te está desanimando, te está quitando las ganas, te está quitando todo el deseo, el anhelo de servir a Dios, hasta que llega un momento que te las quita realmente. Porque tú estás sembrando de negatividad todo tu campo, y eso es lo que vas a cosechar, negatividad. Pero tú confundes al diablo cuando en medio del problema te levantas. Tú confundes al diablo cuando en medio de la necesidad amas. Cuando en medio del problema amas y estás haciendo una reacción al contrario. Porque el reino de los cielos a veces es injusto. ¿Tú crees justo que si te pegan una bofetada tengas que poner la otra mejilla? ¿Tú crees justo que si te quitan una capa tengas que darle otra? ¿Tú ves justo que si te dicen que camines 1 milla tengas que caminar 2? Es que el reino de los cielos es injusto con nuestra carne, pero es justo delante de Dios, porque Él sabe cómo hacer las cosas. Porque lo que el Señor intenta hacernos ver es que esta carne no sirve, hay que aprender a doblegarla. No, ojo por ojo y diente por diente. Si me la han hecho, la pagan. Hermano, tú estás todavía muy lejos de vivir en el cristianismo real y verdadero. ¿Amén? Porque el cristianismo real y verdadero es que tenemos que aprender. Nos van a llamar de todo. Pero claro, dice, no, pero claro, es que somos cristianos, pero no somos tontos. Pero es que el verdadero creyente a veces tiene que ser también un poco... A veces tenemos que... Porque es lo que nos pide el Señor. ¿Amén? ¿No te dice que si tu enemigo tiene hambre, dale? Si tu enemigo tiene sed, dale... ¡Qué cosa más rara! ¡Al enemigo ni agua! Eso dice mucha gente, al enemigo ni agua. Yo he escuchado a pastores decir, los enemigos míos tienen que ser vuestros enemigos. El cristiano no tiene enemigos. El cristiano no debería tener enemigos. ¿Amén? Por eso cuando alguien que sale de una iglesia se cruza por un supermercado o se esconde de ti o ni te saluda, pero no son verdaderos hermanos. Porque el hermano verdadero es hermano siempre. Estés en esta iglesia o estés en otra. Hermano, si tú te vas a esta iglesia, yo te bendigo en el nombre de Jesús. Porque tú eres libre de ir donde tú quieras. Porque nadie te puede atar. Nadie te puede ligar. Porque a libertad fuiste llamado. Y si tú te sientes mejor en otro sitio, pues lo importante es que no te pierdas, pero ve a un lugar donde realmente se predique la palabra de Dios. Ve a un lugar donde realmente se predique el evangelio completo, donde no te estén dando golpecitos simplemente en la espalda, sino que te digan las verdades, las buenas y las malas. Porque yo a mis hijos les digo las cosas buenas y las cosas malas. Porque eso es lo que hace realmente un padre. Te dice lo bueno y te dice lo malo para guiarte. Amén. ¿Estamos entendiendo? El enemigo quiere que las circunstancias adversas tú estés humillado, cabizbajo, derrotado, pero esa no es la actitud correcta ante las circunstancias. Tú tienes que estar erguido, valiente
y con actitud de victoria. Porque, hermano, tú tienes que humillarte delante de Dios, pero delante de las pruebas tú tienes que ser valiente. Nos humillamos delante de Dios, pero delante de las circunstancias tú tienes que ser valiente y tienes que hablarle a las circunstancias. Dile al monte que se mueva y el monte se mueve. Dile al mar que se calme y el mar se calma. Dile a las circunstancias que desaparezcan y la circunstancia desaparece. Pero hay mucha gente que lo hace al revés. Delante de las circunstancias difíciles se humillan, se doblegan, son cobardes y entonces le están rogándole siempre a Dios. Y Dios dice, no, si yo ya te di autoridad, yo ya te he dado poder, te he dado dominio. Ahí tenemos a Moisés. Moisés delante del Mar Rojo. El ejército de Faraón que venía por detrás. Y el Mar Rojo delante. Las montañas a los lados. Y Moisés rogando. Moisés orando. Moisés clamando a Dios. Y se oye la voz de Dios y le dice, Moisés, ¿por qué clamas a mí? ¿Qué tienes en tu mano? Una vara. Pues usa lo que te he dado y empieza a actuar en las circunstancias. No tienes que estar humillado delante del diablo, tienes que ser valiente delante del diablo, delante de las circunstancias. Cuando viene una enfermedad, cuando viene un problema, cuando viene algo, tienes que ser valiente, porque los valientes arrebatan el reino de los cielos. Pero muchas veces cuando viene un problema nos doblegamos y eso es lo que quiere el diablo, doblegarte y humillarte para que tú adores. Si me adoras, te saco de las circunstancias. No. Tengo un Dios que me va a sacar de las circunstancias y de los problemas. En el nombre de Jesús voy hacia adelante y el mar se va a abrir. Amén. Tienes que aprender a ser un valiente y a ser un león. Mira, delante de Dios tú has de ser un cordero. Amén. Delante de Dios humilde, como un cordero. Pero delante de las pruebas tienes que ser un león. Delante de las pruebas tienes que ser un león. Hay mucha gente que no emprende una carrera universitaria porque dice, es muy difícil, esto yo no podré conseguirlo, esto es muy complicado, esto es demasiado para mí, ¿cómo se hará esto? ¿Cómo lo haré? No, Dios me va a ayudar. Yo quiero ser médico, quiero ser abogado. Andrés es abogado y ha conseguido ser abogado. Allí en Venezuela, con todos los problemas, con toda la problemática, él es abogado, tenemos un abogado, tenemos a Dania, que es médico, y tenemos a Andrés, que es abogado. Pero, hermano, en medio de las circunstancias, tú tienes que ser valiente porque Dios te va a ayudar. Y tú dices, no, yo voy a ir hacia adelante, yo voy a conseguir esas metas que me he propuesto. Tienes que creer en lo que Dios te ha dicho que te va a hacer contigo, tienes que creerlo en el nombre de Jesús, tienes que creerlo. Esta noche Eva ha soñado que estaba en un estadio, una iglesia grandísima ahí cantando. Y yo le decía, Eva, canta tu canción, canta tus canciones. Y cuando cantó la canción suya, cayó la unción de gloria. Y había tremendo, había muchísimas personas, una iglesia grande. No sé si era nuestra iglesia o era otra iglesia. Pero ella sueña con esas cosas. Pues tendrás que ser valiente para arrebatarle eso al diablo. Y Dios lo va a hacer contigo, Eva. Pero se va a poner muchas circunstancias alrededor para que Dios no cumpla, para que no se cumplan tus sueños. Tú cuando algo quieres, tienes que luchar por eso. Cuando algo quieres, algo que sea honesto, algo que sea verdadero, algo que esté en el propósito de Dios. Lo que no puedes luchar por algo que Dios te ha dicho no. Si Dios te ha dicho no, es no. Pero si Dios te dice adelante, estoy contigo, adelante, da pasos de fe. Porque Dios lo va a hacer con tu vida. Amén. No luches por lo que ya no vale la pena. Hay que luchar por lo que viene delante. Hay cosas que vendrán delante y esperar en Dios. Esperar en Dios, sobre todo esperar en Dios. No te precipites. Mateo 8, 23 al 26. Mateo 8, 23 al 26. Dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Y Jesús estaba desesperado. ¿Cómo estaba Jesús?
Estaba durmiendo. Voy a volver a leerte esto. Dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Las olas cubrían la barca. Pero él dormía. ¿Cómo se puede dormir en medio de una tempestad? ¿Cómo se puede dormir en medio de un problema tan grave que se iban a ahogar todos? ¿Cómo se puede dormir en medio de esas circunstancias tan difíciles? ¿Cómo se puede dormir? Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Ahora, ¿tú te imaginas a Jesús que lo hubieran despertado y hubiera empezado a meterle miedo a sus discípulos? ¡Ay, es verdad! ¿Ahora qué hacemos? ¡Ay, Pedro, por favor! ¡Juan! ¿Qué hacemos ahora? ¡Ay! Todos ahí temblando y hasta Jesús temblando. No. ¿Por qué teméis, hombre de poca fe? Y coge y le habla a la circunstancia. Y reprende a las olas. Y reprende a la tempestad. Y cuando Jesús se pone valiente y reprende la circunstancia, dice que se hace grande bonanza. Algo cambia. Cuando tú enfrente de los problemas, tu manera de afrontar los problemas dice mucho de ti y dice mucho de quién confías. Habían 3 amigos de Daniel, Mesac, Abednego y el otro no me acuerdo porque son nombres muy raros. Mesac, Sadrach y Abednego, gracias por los estudiosos. Pero ellos tenían un problema grave. Porque le dijeron que todo aquel que no se postrara delante de la estatua iba a ser lanzado en el horno de fuego. Y ellos le dijeron, mira, rey, escúchame, a ver si te enteras, rey. Nosotros somos judíos, adoramos a Jehová. Nosotros no nos vamos a postrar delante de ninguna estatua. Y si nos quieres arrojar al fuego, nos arrojas al fuego. Pero no nos vamos a postrar delante de un ídolo. Y si el Señor nos salva, gloria a Dios. Y si no nos salva, gloria a Dios. Pero no nos vamos a postrar. Estos son gente valiente delante de las circunstancias. Afrontando y dando la cara. Y diciendo, que no, que hay un Dios muy grande. Y no me voy a doblegar delante de esas circunstancias. Que no me vendo. Y hermano, tú no tienes que venderte. Hoy los cristianos se venden al mejor postor. Tú no tienes que venderte al pecado. No tienes que venderte al mejor postor. Tú tienes un dueño que es Jesucristo. Amén. Tienes un dueño que es Jesucristo. Y no tienes que venderte al pecado, ni venderte a ningún diablo, ni vender tu alma. Porque cuando tú estás pecando constantemente, le estás vendiendo tu alma al diablo. ¡Ay de ti! No le vendas tu alma al diablo. Amén. Es duro, ¿eh? Pero es así, ¿eh? No hace falta firmar ningún contrato con el diablo. No. Cuando tú pecas deliberadamente una y otra y te rías y te burlas de Dios, tú estás vendiéndole tu alma al diablo. ¿Me estáis entendiendo? ¿Te lo digo en inglés? ¿Do you understand? Entonces uno tiene que alejarse y pedirle al Señor fuerza. Señor, ayúdame. No quiero doblegarme delante de ningún demonio. Me voy a levantar en tu nombre, Señor. Voy a ser hombre, voy a ser mujer, voy a ser valiente, voy a ser varonil. Y me voy a enfrentar a todo aquello que venga a mi alrededor. Tienes que ser valiente. Porque el Señor nos ha llamado. Tal es el Padre, tal es el Hijo. Si tu Padre es Dios, tú serás valiente como tu Padre fue valiente. Amén. Pero el demonio no es valiente. El demonio es un cobarde. Y trabaja en oculto y acecha. Es alguien que acecha, que se pone en oculto, que entra en tentación, que se disfraza de ángel de luz, que se disfraza de oveja cuando es un lobo voraz. El diablo no va con cara descubierta, va siempre con cara encubierta. Y viene vestido con ropa que parece muy hermoso, pero es un demonio que viene a tu vida.
Tienes que tener mucho cuidado, hermano. Discierne los espíritus, que tú no eres tan fuerte. Que tú no eres tan fuerte, porque dice la palabra que cuando el arcángel Miguel estaban contendiendo con el cuerpo de Moisés, porque Moisés fue arrebatado, murió y no se encontró el cuerpo. Dice que estaban contendiendo, Satanás y el arcángel Miguel estaban contendiendo con el cuerpo de Moisés. Dice que no profirió ninguna palabra de maldición hacia Satanás, sino que le dijo: Jehová te reprenda. Jehová te reprenda. Nosotros no nos damos cuenta de que el diablo es un ser que todavía no ha perdido ni fuerza ni autoridad. Pero a ti el Señor te ha dado la potestad para vencerlo. Por eso te teme. Por eso cuando tú eres valiente y lo reprende, el enemigo se va. David no fue una oveja mansa delante de Goliat. No. David no fue una oveja mansa delante de Goliat. Él se portó como un valiente confiando en Dios. Aún siendo un gigantón grandote, de 3 metros. Pero se portó como un valiente. Moisés rogó delante de las circunstancias, pues eran difíciles. Mira, hay momentos en que Dios nos enseña a reprender las circunstancias. Hay momentos en que Dios nos enseña a reprender las circunstancias y a coger autoridad en medio de las circunstancias. Dios no nos dio autoridad sobre nuestros hermanos. Nos dio autoridad sobre las circunstancias. No tenemos autoridad sobre los hermanos. Quiero que entendáis esto y lo escuchéis bien. Tenemos autoridad sobre las circunstancias. A tu hermano hay que amarlo. A tu hermano hay que respetarlo. A tu hermano hay que servirlo. Pero hacia tu hermano tú no tienes que coger autoridad ni señorío. ¿Amén? Porque tu hermano también le pertenece a Dios. Quiero que lo entendamos. Cogemos autoridad delante de las circunstancias, no delante de los hermanos ni delante de los que están alrededor nuestro. Hermanos, el que quiera ser grande entre vosotros, hágase pequeño y sirva a su hermano. ¿Amén? Esta iglesia, poquito a poco iremos aprendiendo ese lenguaje de fe que Dios quiere para nosotros. Poquito a poco iremos aprendiendo ese lenguaje de fe. Quizá hemos venido con enseñanzas equivocadas en nuestro corazón. Quizá hemos venido con enseñanzas equivocadas y ahora todo esto nos choca. Todo esto nos choca un poquito. Pero tenemos que aprender el evangelio verdadero, el evangelio real. Quizás viniste de un sitio donde simplemente te se hablaba de prosperidad o te se hablaba de que Dios es bueno, de que Dios es amor, de que Dios es... No, Dios también es justo y también nos pide que nosotros seamos hombres y mujeres valientes. Tenemos que estar ahí poco a poco, porque esta iglesia va a necesitar obreros. Esta iglesia va a necesitar obreros, hermano. Lo que más falta son manos. Lo que más falta son manos. Manos para la escuela dominical. Manos para servir en cualquier área de la iglesia. ¿Sí? Faltan manos. Nos faltan manos. Pero hasta el pastor tiene que trabajar. Aquí, ¿en qué congregación se ha visto que el pastor tenga que venir a limpiar y la pastora a limpiar la iglesia? Pues los pastores dan ejemplo y vienen a limpiar la iglesia también. También cogemos el mocho si hace falta, cogemos la escoba y no pasa absolutamente nada. Porque para eso nos ha llamado el Señor, para servir. Y no nos quejamos. Porque servimos como los primeros en la obra del Señor. Y queremos dar ejemplo con nuestro servicio a la iglesia. Y no nos quejamos. Lo hacemos de buena gana. Claro que a mí me gustaría que toda la iglesia colaborara, que la iglesia viniera a la oración, que la iglesia estuviera... Hermano, yo soy el pastor y a mí me gustaría que toda la iglesia colaborara. Pero yo no puedo hacer señorío sobre vuestras vidas. Cada uno sabe hasta qué punto y cuánto le quiere dar al Señor y cuánto quiere servir al Señor. Eso es cosa tuya, hermano. Tú sabrás la deuda que tienes con el Señor. Yo sí que sé la deuda que tengo con el Señor. Y como yo sé que tengo una gran deuda, no se la podré pagar nunca. No hay dinero suficiente para pagar la deuda que le tengo con el Señor. Los músicos podéis subir si queréis. No me lo tenéis que decir, te subís directamente. No me tenéis que dar cuentas a mí, sino hay que servir al Señor de buena gana.